Este fin de semana se dieron a conocer datos de lo que se ha mencionado como las jubilaciones doradas, es decir, ingresos pues francamente espectaculares que tendrían algunos jubilados de varias entidades del gobierno federal, de Luz y Fuerza del Centro, de Comisión Federal de Electricidad y desde luego de Petróleos Mexicanos, Pemex. Uno de los nombres que resaltaron fue justamente el de Carlos Arturo Sánchez Magaña. Se dijo que él en concreto estaría recibiendo una cantidad impresionante de pensión mensual, una pensión mensual que sería la más alta de todas las que hasta este momento se han entregado. Se dijo que Carlos Arturo Sánchez Magaña de Pemex encabeza esa lista con un ingreso mensual de 1,107,361 pesos 34 centavos. 1,107,000 pesos. Carlos Arturo Sánchez Magaña está con nosotros para darnos opinión, punto de vista y datos respecto a este tema. Carlos Arturo, buenas noches. Buenas noches, Julio. Muy amable, muy agradecido contigo por permitirme manifestarme en este espacio. Al contrario, Carlos Arturo, si te parece, vamos entrando un poco en la descripción de qué es lo que sucede. Tú has sido trabajador de Pemex durante cuánto tiempo, desempeñando qué tipo de encargos o de labores. Sí, ingresé a Petróleos Mexicanos por primera vez en 1979. Al poco tiempo, por asuntos personales, me retiré de Petróleos Mexicanos y regresé a la empresa en 1984 como ingeniero de campo, posteriormente especialista en áreas de mantenimiento de instalaciones de transporte por ducto, y ahí fui generando y desarrollando mi carrera dentro de Petróleos Mexicanos. Cuando se llevó a cabo la primera división en organismos subsidiarios de Petróleos Mexicanos en 1992 y 93, fui movilizado, transferido a las oficinas centrales en la Ciudad de México, en lo que era ya la gerencia de transporte por ducto de Pemex Refinación. Esto dependía de una subdirección que se llamaba Subdirección de Transporte de Distribución. Y bueno, en el ínter y en el paso de los años hubo mucho más reestructuraciones hasta que empecé a ocupar en esas reestructuraciones diferentes cargos en diferentes áreas ya a nivel central, como en la Dirección Corporativa de Operaciones, en la misma Gerencia de Transporte por Ducto, y después, cuando se llevó a cabo una de las últimas transformaciones de Pemex, se crea ya todo lo que es el área de almacenamiento, transporte y distribución, se integra en una dirección que se llama Pemex Logística. Ya estamos hablando de los años 2014, 2015, y en ese año 2015 se me otorga en el Consejo el cargo de coordinador de asesores de la Dirección General de Pemex Logística. Cargo en el que finalmente salgo ya jubilado de la empresa. Después de haber tenido desde 1984 31 años con 160 días de antigüedad y pues con una edad que rebasaba la mínima en ese entonces para obtener la jubilatoria, por lo que se me concede al 100% mi jubilación bajo el término que estaba establecido en el convenio, que era por vejez. Ese es el término cuando uno rebasaba la edad y rebasaba la antigüedad. Entonces salgo bajo ese término de jubilación por vejez en febrero del 2016.
Ujú. Eh, Todo esto, ¿cuánto es lo que te asignan como pensión mensual? ¿1,100,000 pesos? No, de ninguna manera. Mi orden de pago de pensión jubilatoria, que es un documento que todos firmamos y recibimos en Petróleos Mexicanos cuando se nos otorga la jubilación, dice muy claro que el importe de la pensión mensual bruta es de 173,663 pesos con 10 centavos. Estamos hablando de un monto bruto. Ese documento que está a la vista es la orden de pago con la que uno sale jubilado. Ahí se establece la fecha de inicio de jubilación, en este caso 1 de febrero del 2016, el concepto por el que se me jubila o el que es vejez, y alcanzo el 100% de mi jubilación. Está firmado por las autoridades de Pemex, a quienes les designan o les asignan ese poder para que lleve a cabo las jubilaciones, y desde luego pues contrasta con lo que en su momento este viernes pasado informan de manera pública en la mañanera, que yo tengo un salario mensual de más de 1,000,000 de pesos, algo que a todas luces cualquiera pudiera haber cuestionado y dudado antes de haberlo sacado, ¿no? Dentro de Petróleos Mexicanos, ¿no? Ahora, 170 y tantos mil pesos de jubilación, aparte prestaciones. ¿Cuánto es lo que en estos últimos años o en este último recibo que hayas tenido, cuánto es lo que recibes mensualmente? Sí, ya con todo y prestaciones, mensualmente ando del orden de los 210,000 pesos. Ujú. Ya Eh, mensual. Mensual. Uh-huh. Eh, 31 años de trabajo acumulado. Esa es la antigüedad que tuviste, según nos dice. 31 años acumulados más 160 días es mi documento que se emite en Recursos Humanos para que pueda respaldarse la jubilación bajo el alcance que me dieron, ¿no? ¿Siempre fuiste empleado de confianza? No, originalmente en Petróleos Mexicanos los técnicos o los profesionistas éramos sindicalizados también. A raíz del evento que sucedió en el sexenio del licenciado Salinas con el sindicato de Pemex en ese momento, se hace ya la separación total de los trabajadores profesionistas de los trabajadores manuales. Entonces todos pasamos a ser de confianza, pero yo fui sindicalizado en mi inicio, en mi ingreso a Petróleos Mexicanos. Bien. Alex, cuando esté disponible alguno de los recibos, porque Carlos Arturo Sánchez, nos ayudas a ponerlo, por favor, Alex. Bueno, aquí está ya uno. Eh, hemos, sí, no tiene ningún dato referente a su domicilio, que hemos cuidado que esos datos no estén ahí, pero ahí están los detalles de lo que finalmente has ganado. ¿Nos puedes explicar un poco qué es lo que está planteado, por ejemplo, en este, que lo utilizamos como una muestra? Y nos hiciste el favor, Carlos Arturo, de enviarnos varios documentos, Sí. como este, como las constancias del pago fiscal, y también, lo cual no vamos a compartir porque tiene los datos personales de los gastos personales y familiares, los depósitos en el banco correspondiente, donde vienen además todos los gastos que realizas y que, bueno, como una forma de mostrar pues que no hay gastos excesivos más allá de lo que corresponde a este ingreso. Pero, por ejemplo, esto, ¿qué nos Sí. dice? Este es el documento que se conoce como CFDI, es el recibo timbrado, creo que así le llama el SAT, que tiene que emitirse por cada pago. En este caso integra el pago para la fecha del 6 de diciembre del 2025, es del mes de diciembre del 2025. Aquí se encuentran integrados dos de los recibos de pago, en este caso del mes de diciembre,
porque se emite una sola factura por cada mes. Entonces, este es el documento oficial que después se refleja en mi constancia de ¿cómo se llama? La constancia anual de salarios para que lleve a cabo uno su declaración ante el SAT. Entonces, estos documentos los genera la empresa para que el SAT, para que se vean reflejados en mi documentación que aparece ya precargada a la hora de hacer mi declaración del impuesto sobre la renta. Esa es otra forma de ver realmente cuánto gana uno, porque el documento ya de los ingresos y salarios que se presenta por la misma institución del SAT es muy claro qué es lo que uno recibe a lo largo de un ejercicio de presupuesto anual. En este caso es el recibo de certificado CFDI, totalmente timbrado y elaborado por el área de Petróleos Mexicanos, y que está y también se puede sacar del SAT. Ahí están cargados todos estos documentos en el SAT. Cuando uno empieza su declaración, puede uno entrar a ver estos documentos si no cuenta uno con ellos, pero en una página que tiene Petróleos Mexicanos para todos sus trabajadores, están cargados. Sí, dice ahí información de recibo de nómina digital y dice total de deducciones 167,000. Pero dice antes total de percepciones 484,000. Más adelante dice percepciones aplicables y dice gratificación anual, importe grabado 484,000. Son las prestaciones. ¿Cómo se llama? Sí. Esto incluye las prestaciones que recibe uno. Este es el del mes de diciembre, y bueno, recordemos que en el mes de diciembre se recibe el aguinaldo. Se recibe, en mi caso y en el de todos, una prestación que tenemos y casi todos hacemos uso de ella. Es un préstamo que se llama préstamo administrativo. Ese préstamo, cada 2 años tenemos la oportunidad de solicitarlo a la empresa, y es decisión y criterio de la empresa otorgarlo o no. En mi caso, yo ya tenía vencido mi préstamo anterior y me fue finalmente autorizado en el mes de diciembre del 2025. Entonces aquí se juntan varias cosas: el salario, el salario mensual, el aguinaldo, la prestación de aguinaldo que todo trabajador recibe, y un préstamo que se me autoriza en ese mes, coincidentemente, que hace ver que yo percibo esa cantidad. Pero si se ven los CFDIs o los recibos timbrados de las nóminas que se tienen a la vista, cada uno va a ser el reflejo idéntico de lo que a mí se me paga mensual. Sí, bien. Alex, hay otro documento para que lo vayas preparando que es... este es el del aguinaldo, precisamente. Este es el aguinaldo. Sí, es exclusivamente aguinaldo. Aquí no hay salario. Bien. Alex, hay otra parte donde está la relación de pagos mensuales que hizo el propio Carlos Arturo, en el que se ve mes tras mes, quincena tras quincena, lo que le es depositado, con un volumen al final. A ver si lo vamos teniendo listo, me avisas, por favor. Y, Carlos Arturo, ¿cómo va evolucionando el volumen de ingresos de alguien jubilado como tú, que sale siendo empleado de confianza con un alto nivel, pues coordinador de asesores, prosecretario, veíamos por ahí en alguna sesión de consejo de administración, pero es parecido a la evolución que tienen los ingresos de los trabajadores sindicalizados? No, los trabajadores sindicalizados tienen su evolución a través de un escalafón. Ellos están de acuerdo a su categoría o su especialidad dentro de un escalafón,
y van ascendiendo conforme se le va abriendo el espacio en el escalafón. Pueden entrar como obreros y pasan a ayudantes, y así van subiendo ellos desde niveles, creo que 8, no sé si todavía, y pueden llegar hasta niveles, creo que lo que se conoce como ayudante de ingeniero, o cabo, que son los niveles más altos que se tienen para el escalafón de los trabajadores manuales, como se les conoce en Petróleos Mexicanos. Sí. Desde luego ellos tienen garantizado su incremento en el escalafón que se encuentren, de acuerdo a las revisiones contractuales que se tienen año con año en el mes de agosto. Entonces, a ellos sí tienen esa revisión contractual y se les respeta el porcentaje que se acuerda empresa-sindicato y se incrementa en ese porcentaje su salario. Y va dirigido unas al salario mismo y otros incrementos a prestaciones. Claro. Entonces ya la combinación de ambos establece el nuevo salario para el ejercicio en el que empiece a aplicar, ¿no? Normalmente todas las revisiones son en agosto y una vez que se agotan las revisiones y se acuerda ese incremento al salario del personal manual, regularmente aplica al mes inmediato, retroactivo al mes de agosto. Sí. Carlos Arturo, ¿qué sentiste, qué experimentaste cuando escuchaste o te enteraste de este señalamiento en la mañanera de prensa? La verdad es que me sentí desilusionado, defraudado y desilusionado porque de alguna manera mi participación, no política porque no soy político, sino a lo largo del tiempo en el que me he venido desarrollando, siempre he sido inquieto con la forma en la que se reflejan y trabajan los diferentes gobiernos que me ha tocado vivir. Y en este caso no pensé que realmente se fuera a hacer uso de algo que considero demasiado mezquino, ¿no? Creo que quieren justificar una reforma a la ley totalmente retrógrada, pero la quieren hacer creando, ¿qué será? Creando coraje, discriminación, pues para ciertos grupos, ¿no? Entonces, desconozco qué hay detrás, si realmente lo que le prepararon al director general de Pemex fue algo equivocado, algo malintencionado, a su vez él lo entrega y lo proporciona hacia el área de corrupción, o no sé cómo se llame ahora, y le preparan a la señora presidenta una presentación en la que no tienen la más mínima decencia ni inteligencia de ver un número y cuestionarse ellos mismos que es imposible que se gane esa cantidad siendo un jubilado de una empresa, aunque sea paraestatal, y la que en su momento fue la más importante de México. Fue la empresa número 1. Bueno, ese era el diálogo, el diálogo sí que se tenía, ¿no? ¿Concibes que pueda haber algún error, un homónimo, que se hayan referido a alguien con tus propios nombres y apellidos? Bueno, sí existen dentro de Petróleos Mexicanos homónimos míos, algunos sin el nombre de Arturo, otros idénticos con el nombre Carlos Arturo Sánchez Magaña, pero no creo, porque nadie, ni siquiera un director general, creo que reciba, no sé, no puedo hablar por ellos, pero no creo que reciba alguien ese salario mensual
que se atrevieron a difundir a nivel nacional y que todos los medios convencionales y no convencionales tomaron y reprodujeron. Por lo que yo creo que hay algo más atrás de esto, tratando de justificar algo que a todas luces es injustificable, ¿sí? Que es la modificación constitucional al artículo 127. Sin embargo, pues ya está avanzando en los plenos de las cámaras, ¿no? En el tiempo que tú estuviste, ¿conociste un homónimo tuyo que tuviera un nivel directivo tan alto como para tener una pensión también muy alta o nunca conociste a alguien que tuviera No, ese? sí conocí homónimos míos, pero no, no que tuvieran un puesto directivo. Bien. Ahora, tenemos aquí la relatoría del resumen de tus salarios. Vamos a ponerlo, por favor. Ahí está lo que quincenalmente 91,178.15, luego ha ido subiendo a 100,980.58, un préstamo personal, aguinaldo, total de salario anual 3,031,197 pesos y promedio mensual con prestaciones 252,599.60. Es decir, el ingreso mensual ya con prestaciones que tú recibes cada mes, insisto, 252,000 pesos redondeándolo, Carlos. Sí, ya en este año aquí se puede ver precisamente lo que mencionaba del préstamo personal. Ya para este 2026 ya no estaría esa cantidad, por lo tanto el integrado bajaría en el monto que ahí que ahí se fija, que es 452,700, porque el aguinaldo es una prestación que se otorga por ley, pero como la documentación que está circulando en internet y que subió el mismo propio el gobierno, habla del 2025. Entonces, yo no integré mi información a la fecha del 2026, ni tampoco a la del 2024, que pudo haber sido menor, sino la que pues realmente resulta al otorgarme las prestaciones a las que todavía están vigentes y tenemos los trabajadores jubilados, todos sindicalizados y de confianza, tenemos las mismas prestaciones de préstamo personal, del aguinaldo, y dejamos de percibir otras que solamente se perciben como personal activo. Bien. Carlos Entonces, Arturo. yo no quise ocultar nada, no quise ocultar nada, el préstamo está ahí, lo pueden, de hecho, se descuenta tal cual, igual quincenalmente, se Ahora, distribuye, sí. Sí, Carlos Arturo. Evidentemente hay una corriente social que considera que los salarios sumamente elevados pues constituyen una forma de desigualdad respecto a la enorme mayoría de la gente en México, para quien ganar 200 o 250,000 pesos al mes de pensión es enorme. ¿Qué piensas de ello? Pudiéramos establecer que estoy de acuerdo. Petróleos Mexicanos siempre fue una empresa que tuvo los salarios más altos en México. Creo, sin poderlo asegurar, que por arriba de la iniciativa privada. Y hasta el 2016 fue con ese tabulador y con esas prestaciones con las que todos los salimos jubilados en ese momento. Si se considera alto o desproporcionado, es un tema por el que deberíamos de circular o de caminar el presentar para tratar de impresionar a ese círculo o a ese personal, a esa población, sobre números y datos falsos
yéndose más allá de lo que es la realidad. La realidad no la oculto, la realidad está ahí en el resumen y en los recibos que se tienen, son recibos oficiales. Si eso hubiesen presentado, todo el mundo estaría nada más pensando en qué momento pudiera caminar o no la reforma, pero si eso se hace, la forma calumniosa en la que se hizo, se hace para poder respaldar una reforma, creo que es incorrecto, ¿no? ¿Consideras algún tipo de acción judicial o jurídica ante esta difusión de hechos falsos? Sí, de hecho ya tengo en este fin de semana se atravesaron los días festivos, pero el martes ya tengo una reunión con un despacho de abogados donde se planteará las acciones a seguir y la conveniencia de seguirlas, desde luego, ¿no? Bien, pues Carlos Arturo Sánchez Magaña, gracias por esta oportunidad. Como he dicho, bueno, esta es una grabación que hemos hecho esta noche de domingo y será puesta este lunes en nuestro canal Astillero. Agradezco mucho esta posibilidad. El envío de material, tu credencial de jubilado, tu credencial del INE, los recibos de pago, los recibos, los depósitos en el banco, el estado de cuenta del banco, en fin, pues gracias y veremos qué es lo que sucede a reserva de lo que desees agregar, Carlos. Pues muchas gracias, agradecerle, Julio, a ti y a todo tu equipo, el que me hayan permitido este espacio para expresar y manifestar esa situación que yo considero por demás un abuso de poder. Pero bueno, ahora me tocó a mí, ya en anteriores fechas le ha tocado a ustedes, los periodistas. Ha habido listas de periodistas en donde han sacado sus salarios, los que recibían. Entonces, creo que el abusar del poder y el sacar información personalizada, creo que es una forma de intimidación, pues muy mezquina, ¿no? Muy Bien. mezquina. Nadie creo que se merece que de esa forma tan mezquina se quiera aprovechar pues, para salir adelante con las supuestas reformas, ¿no? Carlos Arturo Sánchez Magaña, muchas gracias y seguimos en contacto de la información que pueda suceder en torno a este caso. Así es que, gracias, Carlos. Muchas gracias y buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.